En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a quienes nos acompañan, al subsecretario de Transporte, a la diputada que nos acompaña y a los senadores que nos acompañan. Estimada secretaria, la cuenta. Presidente, tenemos 4 documentos en la cuenta. El primero es un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Andrés Herrera, mediante el cual informa sobre las acciones llevadas a cabo por el mencionado servicio respecto al caso de la señora Claudia Chandía, a quien la aerolínea Sky le habría impedido abordar un vuelo debido a su condición de persona usuaria de silla de ruedas y a falta de una persona acompañante. Luego tenemos 4 comunicaciones. La primera del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, mediante la cual acompaña el informe titulado Longitud y pesos máximos de camiones que circulan con carga pesada, Chile, Argentina, Brasil, España y Estados Unidos de Norteamérica. Luego, de los representantes de la Federación de Empresas Cooperativas y Talleres de Trabajo Artesanal y Asociados FECOT, por la cual solicitan ser recibidos por la Comisión debido a los incumplimientos contractuales de la empresa WOM en el marco de la licitación de la red 5G. A continuación, una del presidente de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, Unitaxi, señor Luis Dubó, mediante el cual remite a la Comisión carta enviada al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones que contiene la propuesta de la mencionada asociación para la apertura del parque de taxis básicos. Y finalmente, del vocero nacional, coordinadora conductores, señor Luis Núñez, por la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 18.287 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. Este proyecto ingresó ayer al Senado, está con urgencia suma. Gracias, presidente, secretaria, estimado senador. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario de Transporte, a toda la comisión. Me acompaña la diputada Joana Pérez, que como usted sabe es autora del proyecto para establecer exenciones a los permisos de circulación para competencias deportivas, pensado sobre todo en el rally móvil que se va a realizar en la región del Biobío, que usted representa, presidente, junto con la diputada Joana Pérez. Lo habíamos puesto en tabla a la espera de un acuerdo con el Ejecutivo respecto del patrocinio. Todavía no hay acuerdo al respecto, lo acabamos de hablar con el subsecretario acá presente. Había un error en el proyecto que había presentado el Ejecutivo en la Cámara, la idea era corregir eso en el Senado. El proyecto igual se declaró admisible por la mesa y se remitió a esta comisión. Lo que pasa es que estaba en tabla y optamos por ver esta solución con la Sexpress, que hasta el momento no se ha producido. Entonces, quizás sería bueno un pronunciamiento, aprovechando hasta el subsecretario, respecto del tema. Entiendo que la competición se va a hacer el día 14, o sea, está contemplado, el propio subsecretario recibió a los organizadores, pero la certeza jurídica para esta y otras competiciones es fundamental, porque lo conversábamos fuera de micrófono con el subsecretario. El problema es que cuando estos vehículos, aunque sea una competencia deportiva de mucho prestigio, como el Rally Móvil, que se realiza todos los años, ocupan la vía pública, estaría obligado Carabinero y los propios fiscalizadores del Ministerio de Transporte a fiscalizar. Entonces, yo le sugiero que más allá de las medidas que desde el punto de vista administrativo esté apoyando el Ejecutivo, el Gobierno regional y que ha provisado la diputada Joana Pérez, entre otros, podemos poner el proyecto en tabla, porque no podemos estar con esta discusión todos los años. Yo creo que es bueno también una solución general. Gracias, presidente. Senador Castro. Senador Castro. Después senador Bianchi. Después senador Bianchi. No, después senador Bianchi. Presidente, es para solicitar un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en razón de que hemos conocido en el día de ayer de una negociación que habría culminado entre el Estado de Chile y la empresa WOM en torno a los incumplimientos reiterados que esta empresa ha tenido en la red 5G, que motivaron que el año 2023 se debió haber iniciado el cobro de las garantías, lo cual no sucedió,
y posteriormente la empresa ha hecho uso de una demanda al CIADIS por efectos de ese incumplimiento que ellos consideran arbitrario. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte se está desplegando en presunto delito de fraude del fisco y corrupción en la licitación y despliegue del 5G. Y la Contraloría, presidente, instruyó una auditoría y alertó sobre una posible omisión sistemática de cobros del Estado respecto a los perjuicios fiscales por el no despliegue de esa fibra 5G y la no aplicación de las boletas de garantía. Con fecha de ayer se estaría negociando este acuerdo, que significaría que solo la empresa pagaría un tercio de la garantía, pese al perjuicio que ha provocado, más una indemnización que la puede hacer vía inversiones o vía dinero en efectivo. Por lo tanto, ha generado, presidente, una contradicción lo publicado ayer formalmente en los medios, con las razones que dio la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto al curso que iban a tener estas negociaciones en un marco judicial. Por lo tanto, quisiera solicitar que se conozca el cronograma de evaluación presentado por WOM respecto al despliegue 5G y los requisitos formales y técnicos que se dieron a haber cumplido. Segundo, el estado actual de las sanciones aplicadas en las cobranzas de boletas de garantía. El acuerdo en detalle que involucra al Estado, a la Subtel y al CDE, las medidas de contingencia para asegurar la continuidad del despliegue, que entendemos solo tiene 2/3 de extensión y no la totalidad después de 2 años, y una explicación clara y documentada de por qué se omitieron los cobros de garantía que tienen carácter de caución para que ahora se transformen en simplemente el pago de una fracción del incumplimiento. No sé si me explico. Yo le quisiera pedir si hubiera acuerdo que pudiéramos oficiar. ¿Hay acuerdo? Sí, claro. Hay acuerdo, señora. Y al mismo tiempo, presidente, anunciar que me reservo el derecho de concurrir a la Contraloría General de la República, y si lo estiman, quienes también lo estimen, de mis colegas de la Comisión de Transporte, dado que no tendría precedente que la no aplicación de las boletas de garantía, que van por la totalidad del incumplimiento, terminen siendo pactadas por órganos del Estado solo para un tercio de lo que correspondería al carácter de caución. Yo no soy abogado, pero la caución es algo distinto que la fracción de una garantía, que es lo que aquí se estaría ejecutando, ¿no es cierto?, de manera equívoca y en perjuicio del Estado, de acuerdo a esto. Gracias, presidente, y bienvenido. ¿Por haberse cumplido? No. Buenos días a todos. Adelante, senador Bianchi. Gracias, presidente. Iba a tocar un tema que estaba en la cuenta, pero voy a tomar los dos últimos temas que han hablado mis antecesores, colegas. Respecto de lo del rally, se había conversado, estaba la subsecretaria Lobo en esta misma comisión, de dar certeza jurídica a futuro de lo que iba a ocurrir, porque esta competencia era evidente que se iba a seguir realizando. No podíamos presentar los proyectos porque esto había un cobro de permiso de circulación, lo cual no se iba a realizar, por tanto era allí el detalle de esto, pero efectivamente no podemos estar año a año viendo cómo aceleradamente sacamos esto si no le damos una certeza que se comprometió esa vez la subsecretaria a entregar. Se dijo que esto no se iba a volver a repetir en las últimas 2 veces que se tocó esto, pero vemos que nuevamente, ¿no es cierto?, hay que hacer el esfuerzo de los diputados en este caso, Joana Pérez, que es de la zona, el tener que presentar el proyecto para poder discutirlo con todo eso, el tiempo que eso trae consigo. Respecto a lo que señala el senador Castro, efectivamente, acá no solamente hay un perjuicio para el Estado respecto de lo que son estas garantías que no se estarían cobrando, sino un perjuicio también para toda la comunidad, al no recibir un servicio que estaba licitado y que una empresa se compromete a entregar. Y yo quisiera pedirle, presidente, acá se pidió un oficio con el tenor de todos los elementos que son relevantes para que esta comisión tome una decisión, o individualmente cada uno, como se dijo,
el llevarlo esto a otra instancia como podría ser Contraloría. Pero la historia, ¿no es cierto?, acá que tenemos en el Congreso nos indica que a veces los oficios no llegan a tiempo, y creo yo que es un tema que justamente como tiene que ver con los tiempos y las garantías y todo aquello, ya llevamos bastante rato con esto. Incluso la otra vez vi en la Cámara de Diputados que se hizo un proyecto de resolución al respecto para pedir explicaciones. Yo solicito, presidente, que si no tenemos un oficio dentro de 15 días de respuesta de lo que pidió el senador Castro, podamos hacer una sesión solamente referente a ese tema para que se dé respuesta de parte del Ejecutivo y quienes se estime invitar para ese tema. Y el tercer punto, que llegó una respuesta del CERNAC respecto a una situación que yo presenté un proyecto que algunos de ustedes patrocinaron respecto a las condiciones que se estaban dando en el aeropuerto y la conducta que había tenido la empresa Sky con una persona que estaba en silla de ruedas, persona que habitualmente viaja, ya que su trabajo justamente es ser conferencista en otros países. Por tanto, no existía lo que señala acá esta respuesta que pude leer rápidamente, pero las razones de seguridad que indica la empresa Sky. Yo creo que más que razones de seguridad, hay una discriminación hacia esta persona que tiene plena autonomía para poder viajar. Solamente requiere el desplazamiento hacia el embarque con la silla de ruedas. Y es así, ¿no es cierto?, que en esta respuesta hay contradicciones que señala que existe el CERNAC. Por tanto, lo va a llevar esto a policía local para, ¿no es cierto?, una acción de interés general, me imagino, para el caso en particular y para otros casos que se estén dando en el aeropuerto. Pero esta persona se reunió con el gerente de la empresa Sky que lo llamó para poder conversar sin entregar ninguna respuesta. Creo que fue bastante nefasta, digamos, la contestación que dio, que ellos se pegaban a lo que correspondía, pero yo creo que acá existe conductas que no podemos hacer que tengan distinción respecto de una aerolínea que tiene una conducta o de otra. Por eso que es importante, ojalá, presidente, que se coloque en tabla el proyecto que pueda unificar estos criterios y que no así una empresa pueda decirle a una persona que no puede subir, que pagó su pasaje, que tuvo que pagar otro pasaje en el mismo aeropuerto para poder subirse en otro vuelo, pero ahí las razones de seguridad no existieron. Pudo embarcar perfectamente, llegó a destino, hizo su trabajo, volvió y ha seguido viajando. Por tanto, esa conducta que tiene Sky de discriminación hacia la gente con algún grado de dependencia, como la silla de rueda, no me parece, y está bien lo que hizo el CERNAC, y creo que eso sirve también de fundamento para el proyecto que hemos presentado y que podamos desarrollar esto y legislar al respecto para que no exista discriminaciones, como señalaba, de parte de algunas empresas en particular. Gracias, presidente. Gracias, senador. Adelante, senador Walker. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a la petición de todos los oficios señalados para poder cerrar el tema del rally móvil, si a usted le parece, y entrar de lleno a la orden del día. Le solicito, vamos a darle la palabra, si usted lo tiene bien, por un minuto a la diputada Joana Pérez para explicar la relevancia de este proyecto respecto a los permisos de circulación para efecto del rally móvil que se va a realizar ahora el 14 de septiembre en la región del Biobío, y si le parece a usted, presidente, darle la palabra también al subsecretario para, más allá del proyecto, que yo creo que es necesario y que tenemos que tramitar, darle la tranquilidad a la región que se va a poder realizar el rally móvil en las condiciones que se ha hecho todos los años, con las exenciones y todos los permisos correspondientes. Gracias, presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias. Buenos días a la comisión, ¿cierto? Sus integrantes. Quiero muy breve señalar que este es un proyecto que efectivamente, como lo decía el senador Bianchi, nosotros lo hemos venido presentando, yo creo, en los últimos 3 años, y esto ha salido por el Congreso como respaldo también a un deporte que le genera muchos beneficios al país. El rally móvil ya Chile lo tiene y muchos países lo quisieran tener en este año y el próximo a lo menos. A la región del Biobío le ha hecho muy bien, pero además a nivel nacional se han logrado 7 fechas nuevas que también colaboran con la descentralización y por lo tanto
ya es un evento nacional y mundial que genera muchos beneficios y eso también se ha expuesto en esta comisión. En esta oportunidad, como el año pasado había una voluntad y se nos pidió que pudiera el gobierno mirar algo más permanente, se trabajó con los equipos entre deportes, ministeriales, transporte, SECPRES, ¿ya? Y se trabajó un texto, y ese texto es el que se remitió. El proyecto lo presentamos el 7 de abril. Lamentablemente el texto tuvo algunas deficiencias que reparamos en la Cámara, pero ya estábamos en los trámites en sala. Entonces nosotros le pedimos a la subsecretaria que ella pudiera ingresar una indicación sustitutiva y con eso respaldaba el proyecto, pero lamentablemente eso no se ha concretado. El rally ya está andando en nuestro país y nuevamente vamos a llegar tarde probablemente. Ahora, si esto colabora para que a futuro podamos tener una política como se hace en los Panamericanos, en los Juegos, de apoyo, de acompañamiento a los deportes que le hacen bien al país y que además generan rentabilidades por las visitas, por justamente la inversión que se genera de otros países también, creo que vale la pena. Ahora, yo voy a volver a hablar con la ministra. Vamos a ver si todavía estamos a tiempo de que podamos a lo menos despachar, porque lo que quiero es ser súper clara. Esto es algo muy breve, es una excepción, ¿cierto?, de un cobro, pero es transitorio porque es una patente que no es permanente, sino es por el tiempo que dura la competencia, y que generalmente no es más de un mes. Entonces, y el registro civil ha tenido toda la voluntad, pero efectivamente el gobierno lo podría hacer, pero también efectivamente es mejor que quede en una ley, también nos lo han señalado los organizadores. Así que buscaremos la forma, gracias a ustedes, sabemos la voluntad, el gobierno ha manifestado que va a respaldar esto, de hecho es participa de muchas actividades del Rally Móvil Mundial sobre todo, pero lamentablemente no pudimos traer hoy día algo concreto para ser respaldado en esta comisión, así que me encargaré de ello, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a los senadores y también a la diputada y a los presentes. Mire, para nosotros este proyecto también es un proyecto que reviste características de importancia porque, como bien lo dice la diputada, el rally es una actividad que representa ingresos económicos para la región, ingresos económicos para el país y adicionalmente mucho prestigio también para nuestro país porque es una competencia de alto estándar y es una competencia a nivel mundial. Y en ese sentido nosotros hemos estado siempre disponibles a prestar toda la colaboración para poder ayudar a que esta actividad se desarrolle, al igual que todas las otras actividades que se desarrollan al interior de nuestro país. El problema es que la legislación que tenemos indica que cada vehículo que ingrese al país o que recorra nuestras calles y avenidas tiene que tener un permiso de circulación, y tiene que tener la patente y una serie de otras encargos administrativos. Y en ese sentido, es muy pertinente que podamos legislar para que esto sea una solución permanente, porque hoy día existe una solución que se ha estado dando de manera administrativa, pero que reviste complicaciones porque hay muchas de estas empresas que tienen representación internacional, tienen que hacer un trámite, lo hacen por una vez, lo tienen que hacer en una municipalidad, y eso también encarece mucho el costo, porque las municipalidades tienen estos permisos excepcionales que en algunos lugares pueden llegar a costar más de 500.000 pesos por cada uno de los vehículos que se inscriben. Entonces, se entiende que hay que cumplir, todos estamos obligados a cumplir con la ley, y cada persona que ingrese al país tiene que cumplir con la ley establecida en el país, y por eso es que nosotros estamos por apoyar este proyecto. Lo hicimos a principios de este año cuando recibimos a la organización del rally y nos explicó el problema, nos contactamos con el registro civil, con todos los organismos y se preparó en conjunto este proyecto que entiendo que está trabajándose. Nosotros estamos por apoyarlo y porque se avance, así que también vamos a conversar con la subsecretaria, o sea, perdón, con la actual ministra para que este proyecto avance en esos términos. Hay que decir también que no es un proyecto de transporte, sino que es un proyecto que nació a partir de deporte, porque
no es solo para esta actividad que tiene que ver con el rally, sino que sería una ley general que abarcaría todas las competencias deportivas, porque siempre tenemos el mismo problema, ya sea con los Panamericanos o ya sea con una organización internacional que va a hacer un congreso en Chile, o ya sea con una visita internacional de alto nivel que trae vehículos y que nos ha pasado con comitivas presidenciales o una serie de otras cosas que ocurren y evidentemente que se necesita una legislación permanente para que se avance y nosotros estamos muy disponibles para que así ocurra. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Bienvenido. La verdad que este tema hay que tomarle el peso de qué estamos hablando, porque esto es como una carrera, es como si una fecha de la carrera de Fórmula 1 se hiciera en Chile. Este es una fecha del rally mundial, donde está la máxima expresión de los autos de rally en el mundo. Por lo tanto, el nivel de esta cuestión es ser Chile una sede de una fecha del rally mundial es un tema que no es fácil de conseguir. Muchos países quisieran tener una fecha del rally mundial en sus países, digamos. Así que Argentina siempre tuvo una en Córdoba, nosotros ahora tenemos una hace varios años, por lo tanto mantenerlo es súper importante y yo creo que se requiere el apoyo del Ejecutivo para regularizar esta situación. Todo esto quería pedir autorización que están afuera, si pueden autorizar a pasar a los integrantes de las agritaxis que quieren estar de oyente en la sala. ¿Habría problemas, no? Ya. Tabla. Iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece las facultades de fiscalización y sanción del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en materia de transporte ilegal de pasajeros con urgencia calificada de suma. ¿Quién? Subsecretario, adelante. Gracias, presidente. Tenemos una presentación, no sé si ahí está. ¿Sí? Sí. Ya. Este es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional para el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y sanción frente al transporte ilegal de pasajeros, boletín 17.553-15, que fue ingresado en mayo de 2025 y que está con suma urgencia. La problemática actual, presidente, es que existe una alta presencia de transporte informal en zonas turísticas y hay una falta de herramientas efectivas para sancionar este tipo de informalidad, produciéndose riesgos para la seguridad de los pasajeros y también, también competencia desleal al interior de estos centros de aglomeración, como por ejemplo son los aeropuertos. También existen, y hemos visto en la prensa, los excesivos cobros que se producen por este transporte informal, produciéndose a veces estafas incluso a usuarios de estos servicios de taxis, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde hemos visto que extranjeros han usado transporte informal y se le han cobrado sumas altísimas de dinero por llevarlos hasta sus hoteles o hasta sus locales de alojamiento. Y también existe presencia de intermediarios o voceros en la captación de usuarios para estas posibles estafas o fraudes en los principales aeropuertos y también en los terminales de tierra.
Los antecedentes generales que habían proyectos de ley contenidos en el boletín 16961 como moción parlamentaria, cuyo objetivo es generar cambios menores al artículo 9 de la ley 19.040. Se conformó una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Turismo y la Dirección General de Concesiones para analizar esta situación, y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones propone modificar la normativa actual, incorporando mejoras a la regulación y fortaleciendo las funciones y las capacidades de fiscalización y los procedimientos sancionatorios respectivos. El objetivo: evitar la afectación de la imagen del país, como es en el sector turismo, garantizando que los visitantes nacionales y también los extranjeros puedan visitar nuestro país realizando viajes seguros y confiables en los sistemas de transporte que funcionan en estos lugares de alta aglomeración turística. También fortalecer las facultades de fiscalización y de control del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto al transporte irregular de pasajeros, endurecer las sanciones incorporando nuevos sujetos susceptibles de ser sancionados con la finalidad de mejorar el efecto disuasivo de la ley 19.040, resguardar principalmente la seguridad de los usuarios a través de estos aumentos de sanciones, y también proteger la libertad del trabajo de quienes dan cumplimiento a los requerimientos para ejercer esta actividad de forma lícita. La propuesta legislativa es incorporar una modificación a la ley 19.040, la cual establece normas para la adquisición por el fisco de vehículos que indica y otras disposiciones relativas a la locomoción colectiva, a objeto de ampliar la aplicación de la normativa. Al presente proyecto de ley amplía el concepto de locomoción colectiva a transporte remunerado de pasajeros, amplía también el ámbito de aplicación de las sanciones a los servicios de taxis individuales, taxis que incluyen los taxis básicos, los taxis ejecutivos y los de turismo, y a vehículos privados que sean utilizados para transporte informal. Actualmente la normativa considera como servicios de locomoción colectiva a los prestados por buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler en la modalidad de taxis colectivos, y agregar sujetos susceptibles de ser sancionados, que son, por ejemplo, los propietarios o meros tenedores de vehículos, y también el conductor de estos vehículos de transporte ilegal cuando realicen servicios de transporte remunerado de pasajeros sin la debida autorización por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La normativa actual solo sanciona al empresario de transporte cuando se trate de ellos al conductor de los vehículos. También se plantea aumentar la cuantía de las multas vigentes con la finalidad de que sea un factor disuasivo de las infracciones que se señala, y se establece la intermediación como una conducta constitutiva de infracción, y consagra una multa para la captación de pasajeros realizada de esta manera, con el objeto de evitar que los pasajeros nacionales y extranjeros sean estafados, por ejemplo, con los cobros excesivos. Se propone establecer una obligación a los servicios de transporte terrestre de pasajeros que operen como mostradores o counter dentro de las instalaciones aeroportuarias de ofrecer únicamente servicios previamente pagados, por ejemplo. Regula la reincidencia en todas las infracciones involucradas, consagra el retiro de los vehículos por parte de carabineros y los inspectores fiscales y municipales. Estos vehículos que hoy día hacen estas conductas ilegales con esta normativa podrían ser retirados de circulación, e incluye una pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir a quien infrinja esta normativa. La indicación propone o problematizar, suele recurrir que el intermediario, es decir, quien vocifera el servicio de transporte informal o capta un pasajero, es clave para la prestación de este tipo de servicio. En el mensaje presidencial original se sancionaba la intermediación de los servicios de transporte que presten servicios en terminales de buses, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, con una multa de 5 a 50 UTM. Y ahí los gremios solicitaron dos cosas:
una, que la intermediación pueda realizarse de forma legal por quienes están autorizados, y segundo, que su prohibición no se reduzca a terminales de buses, aeropuertos o ferrocarriles, sino que también se amplíe a otros lugares donde se realicen estos paraderos. Y ahí la propuesta del Ejecutivo se elimina la conducción, se elimina la reducción de la prohibición de terminales de buses, aeropuertos y estaciones de ferrocarriles, y se define la actividad prohibida como la captación de pasajeros con el objeto de realizar su traslado desde un lugar no autorizado para la prestación de servicio. Así el servicio debe estar no autorizado y comenzar su viaje desde un lugar no autorizado. Esa es la presentación, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, en la explicación hay algunas cosas que quisiera se pudiese profundizar o dejar más claro, sobre todo lo que sucede en la práctica. Primero el título, ¿no es cierto? Habla del transporte ilegal, pero me habla de una conducta, ¿no es cierto?, que también se da en el transporte legal. Hay algunos taxis que son legales, incurren en, ¿no es cierto?, la modificación, ya sea de sus equipos, o, ¿no es cierto?, o cobran también, al igual que puede hacerlo un ilegal, un monto superior al indicado. Entonces, quisiera ver a qué se refiere con ilegal, ¿no es cierto?, y si también entra a tipificar esta serie de sanciones también en quienes hoy día tienen legalmente un taxi. Por ejemplo, colocando una revocación de la concesión para quien realiza esa conducta, que no vi esa dentro de las sanciones, una revocación. Hablamos varias veces, ¿no es cierto?, de acá de los efectos que podría tener disuasivo. O sea, es más bien algo que pretende prevenir una conducta mediante el aumento de sanciones. Pero como uno de los elementos fundamentales de lo que usted nombró, dentro de los objetivos de este proyecto de ley, creo que fue el primero, no recuerdo, era la imagen país. Entonces, ahí es donde lo quiero llevar yo a la práctica. Supongamos un turista que viene 5 días al país y es estafado, ¿no es cierto? Y no sé, del aeropuerto de Santiago hacia Providencia le cobran $500. Cuando hablamos de la imagen país, también hablamos de cómo no solamente prevenir para que ese que se va a sancionar posteriormente pague por lo que hizo, sino ese turista que vino, cómo en la práctica puede recuperar esa plata, a dónde denuncia, cómo se ejecuta, ¿no es cierto?, para que este turista que llega 5 días, 10 días, ¿no es cierto?, que está en tránsito, que sabemos que todo tiene su burocracia, pero cómo la podemos agilizar, porque por eso tampoco me queda claro en el proyecto cómo puede ese turista poder tener una solución, porque no va a volver al país solamente para venir al juzgado de policía local, no sé, a resolver esto. Entonces, ¿cómo en el tiempo que está el Estado, dado que dentro de su explicación está la imagen país, cómo se va del país con el problema solucionado? Eso, presidente. Gracias. ¿Algún otro senador quiere pasar? Ah, perfecto. Adelante, senador Castro. Bueno, apoyar a la Subsecretaría de Transporte en este planteamiento, ya que esta iniciativa viene a atacar un problema que es realmente grave. A todos nos ha tocado entrar y salir del aeropuerto, y la verdad es que el nivel de tráfico ilegal, el nivel de estacionamientos irregulares, el nivel de mercado secundario que hay es realmente dramático, y esto requiere un acotamiento muy drástico de lo que se está haciendo en el transporte pasajero. Las facultades de fiscalización debieran ser, como lo señala el boletín, mucho más fuertes, y por lo tanto, de acuerdo al ritmo, no sé, el Ejecutivo qué carácter le dio de urgencia, si esta suma, bien. Deberíamos actuar en consecuencia también, presidente, porque este es un proyecto bastante preciso. Sí.
y darle la celeridad en la aprobación para que podamos facilitar que esto opere a la brevedad, ya que estamos en un mes que ya va a ser complejo desde el punto de vista de estos mismos problemas que estamos abordando y todo lo que es ya primavera-verano que está por delante y que es peor aún el nivel de conflictividad en el transporte ilegal. Eso no. Gracias, senador. A mí me parece un buen proyecto. Yo creo que el tema del alcance limitado, que hablamos de solo en aeropuertos, terminales y estaciones, y deja fuera otros espacios que yo creo que debería estar incluidos todos los espacios públicos, digamos, en este tema, y las sanciones, y al final la única manera de cambiar conducta es con sanciones ejemplarizadoras, porque tener un ejército de inspectores es altamente costoso y lo que hace cambiar las conductas es cuando las sanciones son muy duras, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Subsecretario, no sé si quiere agregar algo más. ¿O? Sí, gracias, presidente. Y un poco comentar lo que plantea el senador Bianchi, que es evidentemente importante porque redunda en lo fundamental del proyecto. Esto nace como un proyecto para un poco regular el descontrol que existía o que existe en el Aeropuerto Internacional de Santiago, ¿no? Pero que evidentemente no es una conducta que solo ocurra en el aeropuerto de Santiago, sino que ocurre en la mayoría de los aeropuertos de nuestro país, donde todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de viajar por el país, y en ese sentido, cuando uno quiere tomar un taxi es un desorden, ¿no? Y una constante inseguridad, porque uno sabe quién está detrás del cartelito, ¿no? Si al final esto es, hay un sinfín de cartelitos con una persona, esto y lo otro, y ahí hay personas que hacen un oficio que está regulado. Por lo cual, muchas de las agrupaciones de taxis que están ahí adicionalmente pagan por estar presentes en ese tipo de lugares. No solo en el aeropuerto, sino que en los malls o en los terminales. Y entonces esta ley es para un poco corregir esa situación, donde hay personas que están inscritas en el Ministerio de Transporte con un servicio regulado y hay otros que uno no sabe quiénes son, pero aparentemente parece que fueran personas que hacen un oficio regulado. Y eso es lo que queremos corregir con esto, para que ahí solo exista un transporte regulado y las personas que lo usen con completa seguridad de que la persona que está ahí está inscrita en el Ministerio de Transporte, que tiene todos los requisitos para manejar ese vehículo, es decir, una licencia de conducir profesional, un vehículo adecuado para hacer el transporte y toda esa serie de elementos que están hoy día y que hacen que este servicio sea un servicio seguro. Pero hoy día no lo es porque hay una serie de personas que hacen una actividad ilegal, como es la vocería, por ejemplo, y que uno no sabe y que muchas veces no hemos visto ahí, por ejemplo, con la PDI, donde hay inseguridad, donde hay robos, donde hay delincuencia, donde hay una serie de cuestiones. Entonces, el proyecto corrige eso. Y evidentemente que en el segundo punto, cuando hay una estafa, hoy día la ley actual contempla que eso se tenga que denunciar ante los organismos pertinentes, carabineros, las policías en general, y el Ministerio Público, y se iniciará los procesos administrativos que eso incurran. Pero aquí lo que se está corrigiendo es una actividad ilegal que perjudica la imagen país y perjudica fundamentalmente a las personas que hoy día cumplen con todos los requisitos para ejercer ese oficio e incluso en algunos lugares pagan para hacerlo. Y nosotros eso es lo que queremos proteger y regular, y en ese sentido me gustaría que pudiéramos avanzar rápidamente con este proyecto que ya fue votado en primer trámite constitucional en la Cámara por unanimidad, y en ese sentido nos gustaría contar con el apoyo de esta comisión del Senado para avanzar y que esto se transforme en ley y podamos corregir
esto que es una completa injusticia con los taxistas que hoy día hacen un oficio regular por el cual pagan, por el cual cumplen con todos los requisitos, y hay otros que hacen esto de manera ilegal, y muchas veces tratando de parecerse, porque incluso hay algunos que lo hacen con uniforme, corbata, chaquetas y una serie de cosas, y así se produce esta informalidad que tanto daño le hace a la imagen país, pero fundamentalmente a un gremio que sí cumple con todos los requisitos, presidente. Perfecto. Me dicen que la subsecretaria que estaba tuvo que retirarse, parece, de turismo. Ya. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos al tiro? Ya, perfecto. Sí. Todo. Ya, perfecto. En votación en general y en particular, senador Walker, senador Van Rieselberghe, senador Castro, A favor. senador Bianchi, presidente. A favor. Aprobado en general y en particular por 5 votos. Perfecto. Pasamos al segundo punto de la tabla. Pasamos al segundo punto, que es iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a las autoridades que indica con urgencia calificada de suma. Boletín 17.203-15. El subsecretario presidente quería pedir la palabra. Subsecretario. Presidente, solo para agradecer la unanimidad en esta votación y también aquí saludar a los gremios de taxi que se encuentran acá y que con este proyecto vamos a contribuir a que ese servicio se pueda hacer de manera legal y cumpliendo con todos los requisitos. Así que muchas gracias por la votación, presidente. Por eso hay que fiscalizar a los Uber también. De la Policía de Investigaciones de Chile, pedí el jefe nacional de gestión estratégica, prefecto general señor Eric Menay, y el prefecto jurídico Daniel Solís. ¿Ah? Están acá. Buenos días, adelante. Adelante, ¿no? Saludar por su intermedio a todos los senadores. Y en primer lugar, excusar a nuestro señor director general, quien lamentablemente no pudo asistir por corazón cero. Dado que el día de hoy comienza una reunión de jefes de policía con Perú, Rampol, que se está materializando en la Escuela de Investigaciones, pero nos comentó quien habla, el prefecto inspector Eric Menay, jefe nacional de gestión estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile, y me acompaña también don Daniel Solís, que es el asesor jurídico y abogado de la Dirección General, a fin de poder versar cierto respecto a este proyecto y efectivamente señalar que viendo la idea matriz y los fundamentos en primera instancia como policía esencialmente investigativa y como función anexa al control migratorio, consideramos que es extremadamente necesaria para poder cierto maximizar las labores de control principalmente y también de investigación
para promover, ¿cierto?, una mayor eficacia en materia de seguridad nacional respecto al flujo y el movimiento de personas en el territorio nacional, como también así lo hacemos en vuelos internacionales para el caso. Estamos ciertos que maximizar el control es una medida para enfrentar estas nuevas dinámicas criminales, principalmente aquellas relacionadas con el crimen organizado, permiten, ¿cierto?, de alguna otra forma poder determinar los movimientos, la trazabilidad y así ubicar a sujetos de interés, producto de algunas investigaciones o que son requeridos por alguna autoridad administrativa o judicial para poder dar celeridad a los procesos investigativos. Y desde la perspectiva investigativa, como oficial investigador, el proceso investigativo moderno hoy en día precisa de análisis criminal previo y el contar con data para poder hacer estos análisis desde una perspectiva de análisis criminal, sin duda que fortalece y robustece mucho más los mecanismos y profundidad investigativa que desarrolla la Policía de Investigaciones de Chile. En ese sentido, señor presidente, comentar que efectivamente, viendo las ideas matrices y los fundamentos, como señalé, consideramos que es tremendamente propicio que nos hayan considerado para poder participar y dar nuestra mirada respecto a esta iniciativa legislativa, sin duda que se suma a una más para poder generar esta malla de protección en materia de seguridad. Por lo tanto, consideramos que es tremendamente oportuno y poder tener participación en ella, sin duda que va a fortalecer nuestras diferentes dimensiones de actuación. Lo que sí hemos considerado que sería prudente o pertinente definir muy bien, como son muchos los actores que van a recibir la misma información, una cosa es recibir la información, concentrar la información, analizar la información y lo otro, cómo vamos a operativizar en caso que se produzca algún evento, alguna orden de detención, alguna orden de arresto, etcétera, etcétera. Y eso sería pertinente señalarlo. Ahora, yo aquí me anclo que la Policía de Investigaciones de Chile, si bien tiene presencia en su mirada de control migratorio en numerosos aeropuertos nacionales, también se suma una reciente ley, la ley 21.734, que nos instala también para poder posicionarnos en a lo menos 16 aeropuertos para controlar los vuelos nacionales con sistema automatizado, sistema que ya está en conversaciones. La idea nuestra es poder empezar a implementarlo de manera gradual, desde Punta Arenas hacia el norte, porque eso es asociado con tecnología y también con recursos humanos, y eso ya estamos tratando de implementarlo y así poder dar cumplimiento a esta ley que en definitiva otorga la facultad de la Policía de Investigaciones de Chile de hacer control automatizado biométrico en los aeropuertos nacionales. Eso básicamente para poder determinar que efectivamente la persona que está transitando es la que dice que es conforme a la documentación que lleva. Ahora bien, el poder tener ciertos las listas de los pasajeros que se embarcan, evidentemente que es, como lo señalé analíticamente, es una tremenda herramienta, pero en ese sentido, efectivamente, junto con definir cómo se va a operativizar, también es de suma importancia poder determinar el tipo de información que se va a solicitar, es decir, nombre, fecha de nacimiento, identidad, etcétera. El formato de la información, que es súper importante, porque estamos hablando de flujos de personas de más de 50.000 pasajeros diarios, por lo tanto, la información tiene que ser entregada en formatos que permitan hacer un tratamiento y análisis de grandes volúmenes, o como Big Data, con elementos tecnológicos que me permitan definir, ¿cierto?, de manera casi instantánea, ¿cierto?, estos análisis y la determinación de los perfiles de riesgo, porque en algunos casos pueden llegar en PDF, otros pueden llegar en Word, otros pueden llegar a través de una planilla Excel. Por lo tanto, creo que ese es un tema que efectivamente hay que aterrizarlo. Y lo otro es estandarizar la tecnología que vamos a utilizar, porque la idea es que estos vasos comunicantes, los sistemas informáticos que tiene la PDI, debiesen ser los mismos que tiene la DGAC, Ministerio Público, Carabineros, o trabajar en API para poder transitar y transmitir esta información lo más estandarizada posible para los correctos análisis. Y en ese sentido, yo creo que sería fundamental, más allá de lo correcto de la medida, poder trabajar en un reglamento que permita hacer, ¿cierto?, estas no correcciones, sino que estas mejoras para poder maximizar la labor que se pretende con esta promulgación. Y también consideramos que es prudente, porque efectivamente todo puede ser de muy buena voluntad, a lo mejor poder
imponer algún tipo de sanción al no cumplimiento de la entrega de la información que va a estar mandatada por ley. Esos son un poco los aportes que podría hacer la Policía de Investigación de Chile. Es decir, consideramos que es una temática realmente muy rentable en materia de seguridad y trabajar solamente en definir el cómo se va a operativizar. Ahí nosotros tenemos, como les decía, la ley 21.734 que nos va a dar protagonismo en estos aeropuertos nacionales para hacer esta función de control biométrica, pero sí determinar los tipos de información, formato de información, la tecnología y las vinculaciones a través de API para poder, ¿cierto?, estandarizar este trabajo de grandes volúmenes de data. ¿Ah? Eso es un poquitito, y para eso es pertinente un reglamento que efectivamente haga la bajada respectiva y pueda, ¿cierto?, asegurar que el flujo de la información y el trabajo de manera coordinada se alcance conforme los fines que está promoviendo el espíritu de este cambio normativo. Adelante, senador. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación que hace la Policía de Investigaciones. Efectivamente nombra algunos aspectos que son relevantes mencionar. Yo he trabajado en este proyecto junto con el diputado Bianchi, se marca dentro de una serie de un trabajo que tiene que ver en materia de seguridad. Lo nombraba con el control biométrico, que parte de la región de Magallanes que represento. También ha habido un proyecto que tiene que ver con la entrega de la información de los pasajeros posterior al vuelo. Habla, ¿no es cierto?, preventivo al vuelo. Y yo ahí quizás con lo que usted señalaba del volumen de datos no tendría tanto temor porque esto funciona bajo requerimiento, ¿no es cierto?, o sea, bajo una sospecha de un determinado sujeto que puede estar haciendo uso de un vuelo. Y una de las cosas que también, y no se ha señalado todavía, que fundamentaron el hacer este proyecto de ley, y ahí voy a hacer un poco de historia de la ley. Yo, siendo diputado en la Comisión de Transporte, llevé a cabo un proyecto que tenía que ver con el endoso de los pasajes aéreos. Eso es ley de la República, y dentro de eso, claro, hecha la ley, hecha la trampa, empezaron a utilizar la figura del endoso, el crimen organizado, para, ¿no es cierto?, después comprar los pasajes a nombre de una persona y después utilizarla en otras personas. Es por eso que se hace necesario este proyecto, que ya hoy día está, ¿no es cierto?, implementándose el control de los pasajeros a posterior al vuelo, pero también se hace necesario esa labor preventiva, sobre todo por lo que señalo yo, que tiene que ver con el endoso de los pasajes que está siendo utilizado por el crimen organizado. Dentro de las recomendaciones que hace la Policía de Investigaciones, me parece que sí es interesante, no sé si lo del reglamento, porque como le señalaba, yo creo que el volumen de datos va a ser en la medida que se requiere una información precisa. No va a ser un flujo constante respecto de los pasajeros, sino que va a ser bajo ese requerimiento. Pero sí me parece importante quizás que avancemos en cuanto a la sanción cuando la aerolínea, por ejemplo, o estas empresas, ¿no es cierto?, que venden los pasajes, no entreguen esa información. Yo creo que eso sí, dentro de lo que usted señaló, me parece que es importante que podamos colocarlo mediante una indicación. Lamentablemente todo, como dice el presidente, tiene que tener bajo una sanción, si no se cumple. Entonces, yo quizás agregaría eso al proyecto, pero me parece que es un proyecto bastante simple, que es importante hoy día aprobar este tipo de proyectos, que no exista esa movilidad tan fácil dentro de los aeropuertos. Algunas personas se han resistido, por ejemplo, el control biométrico, por la información, ¿no es cierto?, personal de los datos, pero hoy día hay que a veces ceder en libertad y parte de eso tiene que ver también con esa necesidad imperiosa que tenemos de seguridad. No fue suficiente el control posterior, por lo que señalaba, por tanto, la idea es poder avanzar en este control preventivo, ¿no es cierto?, hacia esa lista de pasajeros. Gracias, presidente. Gracias. Yo tengo una duda, porque en el caso que tengamos todo un sistema computacional para realizar automáticamente la lista la van a enviar una vez que el avión salió, digamos. Entonces la velocidad de respuesta no sé si va a ser la correcta. Y lo otro que me preocupa es que ¿a quién pueden fiscalizar? A alguien que tenga orden de detención, digamos. No pueden fiscalizar a otra persona que, aunque haya tenido antecedentes delictuales, esté al día en la ley, digamos. Entonces, solamente nos podemos remitir a temas que sean buscados por la justicia hoy en día o que tengan orden de detención. Me imagino yo,
porque sería un poco contradictorio ponernos en gente que tiene sus penas al día con la justicia, digamos. Y yo creo que, a ver, hoy en día el artículo 90 del Código Aeronáutico te exige hacer una lista de pasajeros. Al igual, yo trabajé muchos años en temas marítimos y exigían también hacer una lista de pasajeros para entregar a la autoridad marítima antes del zarpe, supuestamente. Pero nadie revisaba esa lista, digamos, o nadie la chequea. Y yo creo que esto debería ser un poquito más profundo en el sentido de que en el momento de estar comprando el pasaje a alguien debería haber una conexión directa con un tema de una central de policía que vaya chequeando quién está comprando el pasaje antes de que se emita la lista en el momento del viaje. Yo creo que debería ser lo ideal. Yo lo había planteado en un proyecto anteriormente, ese tema, que todas las compras de pasajes, y no solo el tema aéreo, porque de repente los delincuentes no utilizan los medios normales, se van por barco, por los temas, por bus. Entonces de repente debería haber un chequeo no solo del tema aeronáutico, el tema naviero y el tema terrestre. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Yo quería acotar lo siguiente y hacer una pregunta a nuestro invitado de la Policía de Investigación. Yo entiendo que lo que hace esta iniciativa es muy parecido a la distinción que tenemos entre el control preventivo de identidad y el control investigativo, ¿no? El control preventivo del artículo 12 con el artículo 85 del Código Procesal Penal, porque por una parte lo que hace el proyecto, y me parece bien, es una suerte de control preventivo que obliga a las policías y al Ministerio Público informar una vez que finaliza el embarque la información de los pasajeros, ¿no? Y los documentos que se han presentado. Me parece relevante que sea el momento del embarque, porque si no tenemos información ociosa. Y eso sin perjuicio de los documentos señalados en el artículo 90 y en relación al 90 bis, que ya habla de una investigación penal, probablemente tal, ¿no? En que ha ocurrido un hecho constitutivo de delito y el Ministerio Público y las policías pueden solicitar información específica. Ahora, respecto al 90 ter, yo tengo una duda. Desde ya sugiero, presidente, que podamos invitar al fiscal nacional o algún representante del Ministerio Público, porque no sé si es necesario, además de informar a las policías, informar al Ministerio Público de todo pasajero que embarque, porque el Ministerio Público cumple un rol más bien investigativo. La labor preventiva de las policías y la labor del Ministerio Público es investigativa. Entonces creo que es una carga de documentación excesiva si además se le va a remitir al Ministerio Público cuando no hay hechos constitutivos de delito. O sea, tenemos que, los recursos del Ministerio Público son escasos y tenemos que focalizarlos en la investigación de los delitos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo una duda y me gustaría planteársela a nuestras policías si se atreven a dar una opinión, pero de ya pido que podamos invitar al Ministerio Público porque creo que es una carga excesiva que además se le debe enviar a la Fiscalía. Gracias. Sí, y lo otro, senador, yo creo que es importante que esto tiene que estar centralizado. No podemos estar enviando las listas a medio mundo, tiene que haber alguien que centralice y investigue las listas, porque si no se transforma en que duplicación de funciones. ¿Estamos de acuerdo en invitar al fiscal? Sí, sí. Ya, de acuerdo. Adelante. Señor presidente, por su intermedio, dar respuesta a algún interrogante. En primer término, efectivamente creo que si bien el artículo 90
da el parámetro de lo que hay que hacer, pero desde nuestra perspectiva consideramos que efectivamente para poder subsanar lo que usted señala, cómo va a ser la transmisión, cómo se va a interoperar, quién lo va a controlar, yo creo que ahí es donde nosotros decimos que hay que tener un reglamento para poder ordenar primero qué tipo de información, la data, los sistemas, cómo van a funcionar la API, para sistemas de alerta, porque efectivamente hay que hacer trabajo casi en tiempo real. Porque la idea de que la persona esté embarcada nos da primero la seguridad que ya la tenemos posesionada en un habitáculo específico para después, en la eventualidad, eso es lo importante que usted también señaló, que aquí nosotros vamos a hacer los levantamientos, los cruces que tienen que ser informáticos, que sean casi instantáneos, con orden de detención, con medidas cautelares, con órdenes de arresto, con alerta a lo mejor de Interpol. Esa es la idea y esa tiene una función más que nada de prevención y detección prematura respecto a sujetos que se están desplazando en el territorio nacional, que tienen este tipo de requerimientos tanto administrativos como judiciales o internacionales, según sea el caso. Entonces, son tiempo real, para eso efectivamente hay que trabajar y por eso decíamos nosotros a lo mejor un reglamento, un protocolo, para que los actores que van a ser en definitiva los que tienen que coordinarse puedan ir tomando decisiones de quién va a hacer qué cosa, cómo se va a comunicar, cuál va a ser la vía, cuáles van a ser los formatos, cómo nos vamos a activar para poder, cierto, generar en tiempos inmediatos una respuesta eficiente y eficaz respecto a esta temática. Yo creo que eso es lo principal. Y efectivamente, haciendo un poquitito o recordando el artículo 100 de la ley 21.325, que es la ley de extranjería, efectivamente ahí también se está trabajando en una mesa para generar el debido reglamento respecto al tratamiento de los buques mercantes o tránsito naviero y aeronáutico respecto a movimiento migratorio internacional. Ahí también se está trabajando en un reglamento que efectivamente está precisando estos puntos de actuación. Y la idea es poder a lo mejor aquí hacer un símil para poder articular correctamente y definir principalmente, vuelvo a señalar, cómo hacer la transmisión informática, ajustar a lo mejor nuestro procedimiento o nuestro sistema informático, ordenar cómo hacer la transmisión de la data y de la información y sobre todo cómo vamos a funcionar frente a estos casos. Yo creo que eso es relevante y sumándome, yo creo que eso fue bien recepcionado, que efectivamente el espíritu de la ley tiene fines beneficiosos, pero efectivamente hay que poner alguna obligatoriedad y el caso de no cumplimiento debe traer consigo una sanción. Igual que el tema de los buses interregionales, tiene que haber ahí, realmente también tenemos un problema con ese tema. Yo ahí había planteado en una ley que se discutió hace tiempo que en el momento de las compras de los pasajes hubiera una conexión de todas las empresas directo con un sistema centralizado, cosa que salte en algún momento el tema, porque a veces no tienes tiempo uno puede anticipar lo que está pasando. Adelante, senador. Ya. Lo que pasa es que yo explicaba algo que muchas veces el momento de la compra no necesariamente indica quién es el pasajero. Pues tenemos la ley de endoso, entonces ese es uno de los fundamentos para poder presentar esto de manera preventiva. Si no, nos quedamos con el posterior, digamos, que es el listado que hoy día está funcionando. Pero como se abre este mercado que está aprovechando el crimen organizado, es necesario esta labor preventiva. Ahora, en cuanto a lo que señalaban de fiscalía, que puede ser una carga más, yo creo que acá no hay ninguna carga para nadie, todos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Lo que se está haciendo es colocando a disposición, ¿no es cierto?, información. Y cada organismo sabrá lo que tiene que hacer, uno será investigativo, otro será preventivo, y cada uno sabrá, ¿no es cierto?, qué camino toma con esa información. Pero yo creo que pensar hoy día, como está la seguridad, en no tener en esto, como en todos, ¿no es cierto?, los organismos, tener hoy día un sistema integrado, es justamente una de las falencias que tuvimos la otra vez. Cuando se escapa un sicario, un ministro se entera 3 días después que se le escapó un sicario, porque no tenemos un sistema integrado de seguridad. Entonces, todo lo que pasa hoy día debe ser información que esté cruzada. Entonces, yo no tendría ni en este, ni en ningún proyecto, ni en materia de seguridad, ¿no es cierto?, dudas de que toda la información debe tener que estar disponible y cada organismo tendrá que responder de acuerdo a sus atribuciones. Entonces, no me parece mal que lo tenga el Ministerio Público, sin duda que su labor, ¿no es cierto?, entra en otra etapa, pero no se le está poniendo una carga en ningún caso, se le está entregando esa información. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pasamos entonces
a la Dirección de Aeronáutica Civil DGAC, el fiscal subrogante, señor Ignacio Camino. Adelante. Gracias, señor presidente. También excuso al director que estaba hoy día con una inauguración en el Terminal Nacional. Así que en su representación concurro a esta comisión. En términos generales, nosotros como DGAC no tenemos, digamos, observaciones de fondo al proyecto. Sin embargo, y tal como lo señala la Policía de Investigaciones, existe, ¿no es cierto?, el artículo 100 de la Ley de Migración y Extranjería, que trata específicamente esta misma obligación, no solo para el transporte aéreo, sino para el transporte marítimo y para el transporte terrestre. Efectivamente, estuvimos trabajando sectorialmente en el reglamento, que es el que le va a dar vida, ¿no es cierto?, al inciso final de la disposición. En consecuencia, vemos con, no digo preocupación, pero sí vemos que no se superpongan atribuciones o que esas mismas superposición dejen a alguna de las autoridades sectoriales sin actuar. Eso por nuestra parte. Sí, y como, digamos, el manifiesto de pasajeros para nosotros como DGAC, la verdad que tiene una importancia distinta al resto de la fuerza de investigaciones de Carabineros, por cuanto la necesidad para nosotros del manifiesto de pasajeros está asociado a lo que dispone el artículo 81, número 8 del Código Civil, que es para efecto de la declaración de muerte presunta frente a catástrofes o siniestros de aviación, en que debe ser oída la DGAC en este evento. En consecuencia, como no tenemos funciones ni policiales ni de naturaleza similar, ese es lo que a nosotros compete. Que deberían tenerla. No, ese es un tema que está en discusión. En muchos países la policía aeroportuaria existe, sí, pero y es como la Directemar en el caso de... Es un tema que tiene apoyo de detractores, entonces está en discusión todavía. Lo único que vemos, nosotros lo veo así como bonus track. El artículo 90, que es bastante antiguo en su origen, habla de los documentos que debe portar la aeronave. Yo creo que aquí lo que debiéramos, y que obviamente portar significa en formato papel, frente a un siniestro, por ejemplo, lo que es la bitácora del avión, se pierde. En consecuencia, yo como bonus track te diría que ojalá meter en esta idea de legislación es la obligación de tener toda esta documentación en formatos digitales, al cual la DGAC pueda tener acceso absoluto, ilimitado, ¿no es cierto? Ver después cómo lo hacemos, si lo implementamos nosotros, ¿no? Pero ese es un gran vacío que tenemos. Perdón, la lista de pasajeros hoy en día, ¿cuánto tiempo la tienen ustedes antes de, cuál es el plazo para la entrega? Nosotros no la entregamos, siempre la entregan las líneas aéreas. Sí, pero ¿cuánto se la tienen que tener antes de salir el vuelo? Son vuelos internacionales, son 48 horas, tengo entendido, y los vuelos nacionales son menos de 24. Antes del vuelo. La verdad que, como le digo, para nosotros el manifiesto pasajero no tiene más relevancia que la que le manifesté. Perfecto. Más interés para nosotros, digamos, es la obligatoriedad de que toda esta documentación esté en formato digital, accesible en forma permanente para nosotros. Eso sería. Muchas gracias. Del Servicio Nacional de Migración, perdón, ¿alguna consulta, algún senador? Del Servicio Nacional de Migraciones, CENMIC, el director nacional, señor Eduardo Taller, y el jefe de gabinete, señor Nicolás Torrealba. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Hola, Saludos intermedio a los senadores y al resto de invitados. A nosotros, coincidimos con la opinión que ha emitido PDI y la DGAC en términos generales. Nos parece una modificación normativa que viene a fortalecer las capacidades del Estado desde el punto de vista migratorio para mejorar la gestión y el control migratorio. Si bien el proyecto trasciende
el control migratorio porque dice relación con pasajeros nacionales y extranjeros para efectos del control migratorio, nos parece una contribución importante, puesto que obliga a tener la información previamente a la policía, que es la autoridad contralora en términos migratorios, la información de los pasajeros que van a embarcar en un vuelo nacional. Y eso, por ejemplo, nos puede permitir detectar a personas que eventualmente tengan una orden de expulsión vigente, ¿ya? Que están embarcando y poder eventualmente materializar esa expulsión. Sabemos que las posibilidades de las capacidades para emitir decretos de expulsión, digamos, mucho más rápida y eficaz que la labor de materialización, que requiere toda una logística. Entonces, en este sentido, esta propuesta puede contribuir en esa línea. Efectivamente, hay una norma similar en la Ley de Migración y Extranjería que establece la obligación de las líneas aéreas de informar la lista de pasajeros de vuelos internacionales y también de desplazamientos internos, ¿ya? Entonces, habría que ver cómo se compatibilizan ambas normas. Por otra parte, es importante señalar que esta modificación viene a, digamos, complementar o a fortalecer otras modificaciones normativas que el Ejecutivo, por su parte, ha presentado en materia de control de la movilidad de personas extranjeras. En particular, en el proyecto de ley misceláneo se han planteado, que ya fue aprobado en primer trámite, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, se han planteado diversas modificaciones que buscan establecer sanciones respecto de los desplazamientos de personas en situación irregular, por ejemplo, desde la frontera o desde la zona fronteriza al interior del país, estableciendo multas e incluso si es que hay algún tipo de lucro con la penalización de este tipo de prácticas. Entonces, nos parece, en definitiva, que en términos generales, esta es una propuesta que, desde el punto de vista del control migratorio, fortalece las capacidades de la policía, que es nuestra autoridad contralora en esta materia, avanza de manera significativa en uno de los desafíos más importantes en esta materia de control migratorio, que es el acopio de información, ¿ya? Y por otro lado, evidentemente que fortalece y coayuda a otras iniciativas que se han impulsado desde, por lo menos desde el Ejecutivo en el último tiempo, que van en la misma línea. Eso por nuestra parte, señor presidente. Gracias. Adelante, senador. Bueno, señor Talla, ¿no es cierto? Sí. Nosotros habíamos oficiado hace un tiempo atrás para solicitar la situación que estaba ocurriendo con los charters de Haití que llegaban. Información que, ¿no es cierto?, no ha llegado hasta la fecha. Hace tiempo que lo oficiamos de cómo se organizan estos vuelos, porque sabemos el modus operandi que existe, que ha existido respecto de quienes organizan esto. Normalmente son prestamistas que les venden los pasajes y esto se arma, no es coincidentemente que llegan vuelos desde República Dominicana llenos de haitianos para acá. Entonces yo veo acá que para el Servicio de Migraciones esto debe ser muy bueno, porque uno de los requisitos para poder hacer la reunificación familiar es que haya la idoneidad, por ejemplo, económica de que ese niño que venga va a estar en un hogar donde se le va a poder recibir, dar educación. No hay una organización, porque entran a cualquier fecha del año, ¿no es cierto?, donde es imposible matricularlo, donde están en casas sobrepobladas, no están en condiciones que son dignas. Yo no sé si están peor en Haití o están peor como vienen acá, y luego eso detona en que estén viviendo, por ejemplo, en Estación Central, en la esquina, los padres mendigando con la guagua en brazos, que llegó una reunificación familiar para hacer mejor la vida de esa persona. Entonces, me ha tocado ver la pobreza que existe de control cuando llegan esos charters, donde están estas filas de personas, donde cuando hablamos de procesos de vacunación, donde hablamos de procesos sanitarios en el país, estas personas llegan sin cumplirlo, ¿no es cierto?, sin estar adheridos a un CEFAM, a una red hospitalaria. Por tanto, me parece que es muy relevante que ustedes tengan este control preventivo para poder, ¿no es cierto?, ver realmente que las personas que llegan al país cumplan con la idoneidad. Estamos hablando que normalmente son estas reunificaciones de estados que podríamos denominar fallidos, como Haití o Venezuela,
por tanto la información que pueden entregar no tiene ninguna certeza jurídica para un país que se dice, ¿no es cierto?, tener Estado de Derecho, un país serio como Chile. Cualquiera de estas personas puede comprar un documento falsificado en cualquier parte, ¿no es cierto?, bajo esta lógica de organización. Y yo ojalá les pido que puedan remitir la información de cómo se organizan estos vuelos. Es importante saber quién está detrás de estas reunificaciones y que pueda, ¿no es cierto?, esa persona que llega al país, país que ya no da más con la carga que tenemos de migrantes, pueda venir en situaciones de mínima regularidad. Entonces yo voy a tomarme, quizás me extiendo más de lo que significa el proyecto, pero creo que ustedes debiesen ser, dentro de todos los principales interesados, que exista un control preventivo de estos charters que llegan al país, insisto, en situaciones con una documentación que puede ser perfectamente falsificada y que luego ustedes no pueden tener ninguna coordinación, porque no van a llamar ni a Maduro, ¿no es cierto?, ni van a llamar al presidente de Haití para que les remita si la información es verdadera o no, porque no existe organización en esos países. Entonces, me parece muy relevante, ¿no es cierto?, y toma más sentido el proyecto que se está presentando respecto de estos vuelos. Muchas gracias, presidente. Pido autorización para extender las 15 minutos la sesión. A mí lo que me preocupa un poco es que hoy día las listas de pasajeros se hacen, pero nadie las utiliza. O sea, no tenemos un tema integrado. O sea, la DGA tiene las listas de pasajeros, pero quedan ahí para otros fines. Migraciones también aparentemente recibe listas de pasajeros, pero para otros fines. Entonces, al final tenemos ¿cómo se llama? Una multiplicación de funciones que nadie quiere utilizar las listas, digamos. Por eso que yo creo que es importante quién va a hacer el análisis de la lista de pasajeros. Porque podemos tener miles de listas de pasajeros, pero si nadie las va a pescar y las va a procesar en el momento oportuno, que yo incluso creo que no solo hay que procesar la lista final de pasajeros, sino hay que procesar en el momento de la compra. Debería haber una conexión indirectamente con alguien que vaya chequeando lo que está pasando. Yo creo que es un tema bien profundo. ¿Quién va a procesar la lista de pasajeros? Adelante. Sí, yo creo que no es tan profundo, presidente, y creo que usted está erróneo en su planteamiento. Porque es bien simple. Tenemos sospecha de que viene un narcotraficante utilizando un vuelo, entonces la PDI va a llegar y va a solicitar la información. Ellos la procesan, ellos la solicitan bajo una sospecha. O sea, no hay una información que queda, digamos, como es un vuelo en el aire, sino que es bastante, digamos, centralizada y viene a entregar respuesta, ¿no es cierto?, a una solicitud. No es una información que esté dando vueltas, sino que tiene que haber sospecha, tiene que haber un sospechoso y alguien que investigue, ¿no es cierto?, y alguien que ejecute. Eso es todo. Sí, es que es mucho más profundo esto. No solo tú puedes tener sospechas, es un tema que tienes que buscar a alguien que tenga una orden de detención. Tú no puedes actuar por sospecha. Tiene que haber una orden de detención, una orden de búsqueda, una orden de expulsión del país. Tiene que buscarse por alguna función que tenga atribuciones, la policía, migraciones, pero ¿quién junta toda esta información, digamos? Eso es lo que me preocupa a mí. Bueno, es mi visión, digamos, yo puedo estar equivocado. Perdón, presidente, es que no es un problema de visión, el problema es que se está mandatando a la aerolínea que entregue la información. Entonces, bajo la sospecha o una orden de detención, ¿no es cierto?, tiene que haber un elemento que a la policía le haga requerir de la información, y esa se la entregará la aerolínea y ejecutarán de acuerdo a, ¿no es cierto?, los lineamientos que tengan que ejecutar. Pero, ¿está claro el proyecto, presidente? No veo la duda. Presidente, Sí, adelante. para clarificar un poquitito, para clarificar un poquitito cuál es la dinámica a lo mejor funcional del intercambio de información. Efectivamente, la información la tienen. Lo importante es cómo se va a transmitir, que va a ser un sistema informático, porque la idea es que ese flujo de información de 50.000 personas lleguen, por ejemplo, a nuestras bases de datos y automáticamente se procesen y vean con nuestras bases de datos si tiene orden de detención, si tiene expulsión, y se materialice y ahí se hace una labor operativa. A lo que nosotros apuntamos es que es bueno sentarse a conversar para que ajustemos los sistemas informáticos, y lo segundo
la data de cómo se va a transmitir, porque puede venir una información PDF que no se puede procesar de manera Exactamente. tipo Big Data. Y eso cuando hablamos nosotros de poder generar este espacio de comunicación o reglamento, protocolo, para poder sentarnos a arreglar esos problemas, más que nada de interoperatividad. Pero la información llega, pasa a nuestra base de datos, y efectivamente hace los cruces de manera rápida para poder levantar la alerta respectiva, ya sea en función, como usted lo señala, una orden de detención, una orden de expulsión, una orden de arresto, o que sea desde una dimensión investigativa, un sujeto de interés, pero eso va por otra rama o por otra dimensión investigativa en virtud de una orden investigativa del Ministerio Público. Pero esto, al ser preventivo, la idea es poder, esa data que nos llega, ojalá estandarizada para que pueda comunicar informáticamente con nuestras bases, hagan los cruces en Interpol, en nuestro sistema informático, y nos pueda dar la alerta casi en tiempo instantáneo. Pero ustedes tienen todo lo que son buscados, que tienen orden de expulsión, tienen centralizada esa información. Lo que llega a la Policía de Investigaciones está registrado en nuestro sistema de acceso. O sea, tendría que haber un reglamento que regularice cómo va a ser la operación, digamos. Señor presidente, si me permite. Lo que sucede es que es muy relevante lo que explica el señor Menay. Como está redactado el término, y aquí permítame equivocarme, yo soy abogado, entonces como yo leo la norma, y le pido que me permita leerla, porque dice, una vez finalizado el embarque, eso se suele decir que ese es el apicero. Hay tres API, apicero 1 y 2, el momento en que el pasajero llega al counter, pasa el control y pasa al embarque. La información más idónea, creo que lo dijo el senador Walker hace un momento, la información más idónea y real es aquella del pasajero que ya pasó el control, pasó el embarque y ya está en el avión. Y ahí sabemos nosotros que esa persona viene en un vuelo determinado y por tanto tendríamos el tiempo, entendiendo esta norma, que la línea aérea en ese momento tiene la obligación de entregarle a las policías la información de sus pasajeros, debería eso llegar automáticamente a un sistema informático que pase por todas nuestras bases de datos, prófugos, órdenes de arresto, órdenes de detención, expulsados, etcétera, y que automáticamente ese proceso de 50.000 pasajeros diarios que pasan por Chile pasen por una máquina. Eso es un proceso imposible de hacer uno a uno. Por tanto, por eso es tan importante el tema tecnológico para que se pueda hacer. Y a su duda, señor presidente, efectivamente, debiera ser que enviado esa información pase por todo nuestro sistema informáticamente y salte las alertas, cosa de que nosotros, donde el avión llegue, tengamos nuestro personal esperando a esa persona que tiene un requerimiento judicial, que ha violado una medida cautelar de que no se podía desplazar de una región a otra, que tiene una orden de expulsión migratoria, y por tanto, y de eso, esto ocurre en otras partes del mundo ya, senador, donde es así. Se da la alerta en el lugar de origen, cuando la persona embarcó, y se hace el procedimiento policial en el lugar de llegada. Pero para eso necesitamos que ese gran flujo de información pase por un canal informático, como bien decía el señor Menay, en un lenguaje que todas nuestras bases de datos, las de Carabineros, las del Ministerio Público, las de la DGAC, las leamos de la misma manera. Bueno, eso es lo que me preocupa a mí, que alguien procese esta información instantáneamente. Por eso, señor presidente, es importante que el reglamento regule eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir? Si en términos de lo que está ocurriendo con el reglamento de la ley 21.135, pero un reglamento que diga de qué manera vamos a operativizar esta norma, porque esta norma tiene la declaración. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Debiera ser, a juicio nuestro, una materia reglamentaria. Perfecto. ¿Alguien más quiere? Sí, otra de las cosas de los elementos que me surge luego de la exposición. Aquí estamos representando a distintas regiones, somos senadores de regiones. Entonces, y habemos dos de región extrema, donde va a ser difícil que, ¿no es cierto?, o más complejo que un delincuente vaya en un vehículo. Normalmente va en avión. Entonces, hoy día, como el narcotráfico, ¿no es cierto?, es muy lucrativo, ya no viajan en buses, salvo el que salió del país, que se fue en un Uber y pagó 1,5 millones y pasó a Bolivia. Pero se están moviendo en avión, no narcotraficantes. Entonces, no sacamos nada de tener el control respecto de los buses si los delincuentes se nos están moviendo ahora en avión. No, quizás en primera clase, el narcotraficante lo tenemos ahí. Entonces, para la gente de regiones, cuando se dice que el crimen organizado se está en movimiento, ¿no es cierto?, y las policías están principalmente desplegadas en las zonas críticas, Santiago, Valparaíso, las grandes ciudades,
justamente en las ciudades más pequeñas donde se van a empezar a mover el delincuente, y eso también es una forma de prevenirlo, saber a quiénes estamos recibiendo cada región del país, cómo contenemos, ¿no es cierto?, la llegada de distintos órganos. Entonces tenemos por un lado la policía marítima cumpliendo un rol, tenemos por la parte de los buses cierto control, pero por arriba no están llegando los delincuentes. Entonces yo creo que no puede haber, ¿no es cierto?, un espacio o una desorganización donde no tengamos la prevención necesaria para evitar que a las regiones, sobre todo las extremas, que además son regiones fronterizas, se nos metan los delincuentes. Eso, presidente. Adelante. Señor presidente, por su intermedio, lo que pasa es que ante una duda que usted manifestó respecto del momento de la compra del pasaje y esa información, yo creo que la norma, en el inciso segundo que ustedes están proponiendo, el 90 ter, cuando señala que los pasajeros, que se podrá requerir la información de los pasajeros que transportará o hubiere transportado, está cubierta esa alternativa Sí, en términos de poder solicitar efectivamente a aquellas personas que han adquirido pasajes y que eventualmente van a viajar. Sí, lo que a mí Y el me reglamento lo puede sí. precisar. Lo que me preocupa a mí es la manera de procesar esta información, porque hoy día, por ejemplo, se hace la lista de pasajeros de los barcos y queda ahí en la directa de mar, nadie la analiza. Entonces, esto debería ser una obligación de que todo pase por un proceso, pero tiene que ser un proceso centralizado. Yo creo que ese tema es fundamental. ¿Alguien más? Ya, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se da por concluida.